El día que perdí mi empleo, mi esposa me humilló públicamente y me llamó inútil, creyó que estaba arruinado y exigió el divorcio. No le respondí, no discutí, simplemente me marché, y dejé que la verdad la golpeara con una dureza que mis palabras jamás podrían igualar. Tengo 34 años y estuve casado con Marissa, de 33, durante 3 años, en total, pasamos 6 juntos. Cuando la conocí trabajaba en retail, en Nordstrom, y compartía departamento con 2 compañeras en una zona donde las sirenas se escuchaban más que cualquier conversación. Yo ganaba alrededor de 70.000 al año como coordinador de logística. No era una fortuna, pero permitía vivir bien. Comparado con los 28.000 que ella hacía vendiendo bolsos de lujo a clientas que compraban por terapia emocional, mi sueldo parecía un superpoder. En ese entonces todo funcionaba porque ambos apuntábamos a algo sencillo. Yo tomaba las responsabilidades más pesadas, ella cumplía con su parte, y manteníamos expectativas razonables. Salidas tranquilas, cenas decentes, fines de semana simples. Nada extravagante. Pero después de casarnos y comprar una casa pequeña, ese equilibrio empezó a desmoronarse. Entre trámites, facturas y discusiones absurdas sobre quién sacaba la basura, dejó de sentirse como un trabajo en equipo. Yo estaba a cargo de la casa, mientras ella parecía constantemente distraída con fantasías de un estilo de vida que no podía costear. Lo que verdaderamente marcó el inicio del final ocurrió en el cumpleaños número 30 de su amiga Siena. El evento fue en uno de esos restaurantes de fusión donde te sirven 4 pedazos de comida abstracta sobre una tabla de piedra y te cobran $45 como si fuera arte moderno. Siena estaba casada con un abogado corporativo obsesionado con presumir trajes carísimos y un BMW que claramente no podía pagar sin endeudarse. Esa noche, Marissa no estaba simplemente animada, estaba en ese punto incómodo entre la ebriedad y la mala intención. Cada comentario era una crítica disfrazada de humor. En un momento, Siena pidió que todos mencionaran su mayor logro del año, una dinámica que parecía diseñada para inflar egos, pero todos cooperaron hablando de ascensos y viajes a lugares que apenas podía pronunciar. Cuando llegó nuestro turno, Marissa habló antes de que pudiera abrir la boca. «Está pensando en iniciar un negocio», dijo con entusiasmo exagerado. No era cierto. El negocio ya existía desde hacía 3 años. Junto con mi amigo Diego, trabajábamos desde su garaje, donde desarrollamos y patentamos un sistema modificado de válvulas para compresores que hacía que los equipos back comerciales fueran 30% más eficientes. Los contratistas nos compraban más rápido de lo que podíamos fabricar. Una amiga de Siena preguntó de qué trataba. Marissa, sin pensarlo, agitó la mano como si se deshiciera de un mosquito. Un proyectito de garaje. Le encanta jugar con herramientas como si fuera mecánico de hobby. Es un negocio real, dije. Tenemos patente. Ella se rió. Ay, por favor. Da igual. Luego empezó a hablar sobre cómo el esposo de Siena había logrado hacerse socio del bufete y habían comprado una casa en Tahoe. También mencionó que el novio de otra amiga trabajaba en tecnología y ganaba más de 300.000 al año. Todo eran comparaciones sobre éxito, ambición y gente que sí estaba progresando. La mesa entera quedó en silencio. Yo seguí cortando mi trozo de salmón de $40 en pedazos cada vez más pequeños, preguntándome por qué alguien hablaría así de su propia pareja. La velada se alargó entre sonrisas incómodas y conversaciones triviales que yo apenas escuché. No veía la hora de irme de aquel infierno social. Cuando finalmente subimos al coche, le dije. Lo que hiciste fue horrible. Me comparaste con los esposos de tus amigas frente a todos. Ella fingió sorpresa. No te comparé. Solo dije que hay distintos niveles de ambición. Llamaste a mi empresa un hobby. Porque lo es, respondió. Trabajas tiempo completo en logística y luego te vas a un garaje a jugar con herramientas. Eso es un hobby. Si fuera un negocio, ¿dónde está el dinero? Nunca veo nada de todas esas horas invertidas. Lo reinvertimos todo, dije. Estamos construyendo algo sostenible. No quiero gastar en tonterías solo para impresionar a tus amigas. Conveniente, respondió. Seguramente no estás ganando nada y usas la palabra reinversión para sentirte mejor por ser mediocre. No volvimos a hablar durante el resto del camino. Al llegar, se encerró en el dormitorio sin dirigir una palabra más. Esa noche me quedé sentado en el sofá preguntándome en qué momento me casé con alguien que sinceramente creía que yo era un perdedor. Y mientras repasaba cada detalle, empezó a encajar un patrón. Nunca le interesó mi proyecto salvo para burlarse. Solo le importaba la imagen que podía mostrar a sus amigas. Todo giraba alrededor de lo que no teníamos, nunca de lo que sí estábamos construyendo juntos. Fue la primera vez que me permití preguntarme si realmente quería pasar el resto de mi vida con una persona que me veía como una carga en lugar de un compañero.
Durante las 6 semanas siguientes, mi vida avanzó como si estuviera sumergido en una especie de neblina espesa. Continué trabajando en el taller como siempre, siguiendo cada rutina de manera automática, pero todo se sentía extraño, distante, casi ajeno. Había momentos en los que observaba a Marisa y me sorprendía darme cuenta de que ya no tenía claro quién era la persona con la que me había casado. O quizá, por primera vez, estaba viendo lo que siempre había estado frente a mí. Algo esencial entre nosotros se había roto, o tal vez simplemente había salido finalmente a la luz. Empecé a aislarme poco a poco, pasando más horas en casa de Diego, dejando que la distancia entre Marisa y yo creciera sin esfuerzo alguno. Ella no mostró interés, ni preocupación, ni una mínima señal de que notara el cambio. Y aún así, fue ese distanciamiento silencioso el que preparó el terreno para lo que vendría después. Me despidieron un viernes por la tarde, el clásico movimiento corporativo para arruinarte el fin de semana y evitar que causes algún tipo de escándalo en horario laboral. Mi gerente ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos, me soltó un discurso vacío sobre ajustes presupuestarios y reestructuración interna. Según él, iban a fusionar operaciones con la oficina regional de Phoenix. No es nada personal, dijo, como si 8 años de trabajo intenso pudieran reducirse a esas 3 palabras. 8 años cubriendo errores de compañeros incapaces. 8 años entrenando a nuevos empleados que terminaban ascendidos antes que yo. 8 años pasando festividades y fines de semana metido en el trabajo, salvando emergencias en la cadena de suministro que habían provocado ejecutivos que jamás habían puesto un pie en un almacén. Todo, resumido en un simple no es personal. Me dieron 45 minutos para vaciar mi escritorio. Ya en el estacionamiento, le envié un mensaje a Marisa, me despidieron. Voy camino a casa. La notificación de que ella estaba escribiendo aparecía y desaparecía, hasta que finalmente respondió, ¿en serio? No preguntó si estaba bien, ni qué había pasado, ni cómo podía ayudar. Solo en serio, como si yo hubiera elegido ese preciso día para arruinarle la tarde. Le expliqué lo ocurrido, que habían recortado a todo el departamento. Su respuesta fue inmediata, ¿y cómo vas a pagar la hipoteca? Le recordé que tenía ahorros para 6 meses, que el seguro de desempleo comenzaría pronto y que el lunes mismo buscaría un nuevo trabajo. Además, la empresa que había creado con Diego estaba generando ingresos y, si era necesario, podía empezar a recibir un salario de ahí. Esto es increíble, escribió ella. Volví a casa en silencio, repasando mentalmente números de indemnización y evaluando si aquel despido era, en el fondo, la señal que necesitaba para dedicarme por completo a la empresa con Diego. Cuando entré, Marisa estaba en el sofá con su portátil. Su trabajo remoto de coordinadora de marketing consistía, básicamente, en navegar redes sociales y hacer compras en línea durante horas. Levantó la vista al verme llegar con la caja de mis cosas. ¿Así que de verdad estás desempleado? ¿No es una broma? Le dije que no, que era totalmente real. Cerró el portátil con un golpe suave. Tenemos que hablar de nuestra situación financiera, dijo, sin una pizca de empatía. Ni lo siento, ni cómo estás, ni lo resolveremos juntos. Nada. Directo al dinero, como si yo hubiera decidido perder mi empleo porque sí. Intenté tranquilizarla. Teníamos ahorros, indemnización, seguro. No perderíamos la casa. Pero ella presionó aún más. ¿Y cuánto dura ese estaremos bien? ¿Cuánto tiempo piensas estar en casa sin trabajar mientras yo cargo con todo? Casi me reí. Ella ganaba 42.000 al año en un trabajo remoto en el que, siendo generosos, trabajaba 4 horas diarias, y aún así yo había cubierto la mayor parte de nuestras cuentas durante años. Le recordé lo de la empresa, lo que Diego y yo estábamos construyendo. Le expliqué que, quizás, había llegado el momento de dedicarme por completo a eso. Ella soltó una risa cruel, de esas que te hacen sentir ingenuo por atreverte a tener ambición. Siempre hablas de esa empresa como si fuera algo real, pero yo nunca he visto pruebas de que sea más que un hobby caro. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el estilo de vida que tiene el esposo de Siena? Volví a explicarle sobre el proceso de reinversión, crecimiento, construcción de valor. Ella levantó una mano y me interrumpió. Conveniente excusa para justificar por qué seguimos viviendo como si estuviéramos quebrados mientras mis amigas viajan por el mundo y manejan coches de lujo. Se levantó, tomó su bolso y las llaves. Necesito espacio. Quiero pensar si me casé con alguien con dirección o con alguien lleno de excusas. ¿Qué necesitas pensar? Pregunté. ¿Si este matrimonio aún vale algo para ti? No respondió. Solo salió de la casa y aceleró como si estuviera escapando de un problema que llevaba años ignorando. Me quedé un rato sentado en el sofá, mirando mi caja de cosas del trabajo, tratando de entender en qué momento un matrimonio puede transformarse en una negociación donde una de las partes quiere liquidar su participación. Luego abrí mi portátil y revisé números de verdad.
La casa estaba únicamente a mi nombre, comprada 6 meses antes de la boda con ahorros que había reunido desde mis 20. Según las leyes de California, esa propiedad seguiría siendo solo mía. La empresa también era mía y de Diego, fundada 3 años antes de conocer a Marisa. Legalmente, ella no tenía derecho a nada. Revisé nuestras cuentas. Teníamos una cuenta conjunta para gastos del hogar, pero mi dinero de verdad, mis ahorros personales previos al matrimonio, junto con los fondos del negocio, estaban separados. Unos $90,000 en total. Intocables para ella. En ese instante supe con total claridad lo que debía hacer. Llamé a Diego. Respondió al segundo timbre. Le conté lo del despido. Es absurdo, dijo. Pero quizá es lo mejor que podía pasar. La oferta de compra sigue en la mesa. Tenemos hasta fin de mes para aceptar o presentar una contraoferta. Tal vez este sea el empujón que necesitabas para dedicarte de lleno a la empresa. Le conté que Marisa no creía que la compañía fuera real, que pensaba que apenas generábamos lo suficiente para sobrevivir y que yo solo perdía el tiempo en su garaje. Cuando terminé la llamada con mi amigo, me quedé sentado mirando la pantalla del teléfono como si necesitara confirmar que de verdad había dicho lo que acababa de decir, que Marisa había salido de casa cuestionando si nuestro matrimonio valía algo y hablando de reevaluar su vida. Mi amigo me había preguntado qué significaba eso, pero ni yo mismo lograba explicarlo con claridad. Lo único que tenía claro era que, para ella, mi éxito profesional era una especie de fantasía que yo estaba inventando para sentirme mejor. En su mente, yo era un tipo aferrado a una ilusión. Y allí, en ese instante, supe que se había cruzado un límite que no iba a ignorar. La verdad es que llevaba tiempo sintiendo que algo en ella había cambiado, pero nunca pensé que tendría la osadía de ridiculizarme de esa manera justo cuando yo más necesitaba apoyo. Mientras repasaba la conversación, una especie de calma se asentó dentro de mí. No era rabia. Era claridad. Un cansancio profundo que por fin encontraba salida. Estaba decidido a divorciarme. Mi amigo, sorprendido, me preguntó si estaba completamente seguro. Le respondí que sí, que no tenía ni una mínima duda. Pero también le aclaré que no iba a actuar impulsivamente. Esto no era una ruptura adolescente, era una separación legal, económica y emocional que requería estrategia. Le comenté que ese fin de semana movería mi dinero y pondría en orden todo lo que me pertenecía legítimamente. Él, sin dudar, me ofreció ayuda. Necesito el número de tu primo, el abogado, le dije. Te lo mando ahora mismo. Créeme, te va a proteger como nadie. Cuando cortamos, empecé a trabajar de inmediato. No tenía tiempo que perder. Fui al banco, abrí una cuenta personal nueva en una entidad distinta y transferí todo mi dinero fuera de los fondos conjuntos. Luego moví el capital del negocio a una cuenta exclusiva bajo mi nombre y el de Diego. Cada paso lo documenté con obsesiva precisión, fechas, comprobantes, capturas de pantalla, extractos bancarios, todos organizados para demostrar que ese dinero existía mucho antes de que Marisa apareciera en mi vida. Me tomó unas 4 horas, pero al terminar sentí que por primera vez en mucho tiempo recuperaba el control. Cuando revisé el teléfono, vi 3 mensajes suyos. No pedía perdón, no preguntaba cómo estaba, no intentaba aclarar nada. Eran mensajes llenos de dramatismo sobre lo difícil que era para ella esta situación, lo duro que era para ella procesarlo todo, lo complicado que era para ella estar casada con alguien sin empleo estable. Era impresionante la capacidad que tenía para convertir cualquier situación en un escenario donde ella era la víctima principal. Luego vi la publicación que había hecho en Facebook. Imagina perder tu empleo y aún así llamarte hombre. Difícil respetar a alguien que ni siquiera puede mantener un trabajo. No ponía nombres, pero todos nuestros conocidos sabían perfectamente a quién se refería. Estaban sus amigas reaccionando emocionadas, especialmente Siena y su círculo, dándole me gusta y escribiendo frases motivacionales sobre no conformarse con menos de lo que mereces. Respiré hondo, hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta nueva en el escritorio de mi computadora, pruebas del divorcio. Tenía la sensación de que ese archivo iba a crecer rápido. Después llamé al primo de Diego. Le dejé un mensaje explicando todo y él me devolvió la llamada 20 minutos más tarde. Le conté absolutamente todo, el despido, la publicación pública, los comentarios de Marisa, su manera de hablar del matrimonio como si lo estuviera evaluando en un catálogo, las cuentas separadas, el negocio, la casa que compré antes de conocerla. Repasamos también posibles escenarios legales. Me dijo que prepararía los documentos durante el fin de semana y que los presentaría el lunes por la mañana sin falta. Esa misma noche me instalé en casa de Diego. Durante todo el sábado y el domingo revisé papeles, contratos, correos antiguos, adquisiciones, balances. Me encerré en un silencio absoluto, sin mirar el teléfono más de lo necesario. Marisa envió 27 mensajes durante esos días, todos hablando de cómo ella se sentía.
No respondí ni uno. No era el momento de alimentar un drama, era el momento de pensar con la cabeza fría. Marissa regresó el domingo por la noche. Yo ya estaba mentalmente preparado para lo que vendría. Entró como si volviera de unas mini vacaciones, cabello arreglado, maquillaje impecable, ropa nueva, perfume caro recién aplicado. Se sentó frente a mí, no a mi lado. La postura, la mirada, todo en ella transmitía que venía a negociar o a evaluar alternativas, como si nuestra relación fuera un proyecto empresarial. Necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro, dijo con un tono demasiado ensayado. Estuve todo el fin de semana conversando con Siena y las chicas sobre todo esto. Por dentro me reí. Nada respira sensatez como recibir consejos matrimoniales de mujeres que tratan a sus esposos como cajeros automáticos con límite diario. Siguió hablando de compatibilidad, de expectativas, de metas a largo plazo, de si realmente queríamos lo mismo. La escuchaba sin interrumpirla hasta que finalmente decidí cortar el monólogo. No hace falta que te preocupes por eso, le dije. Ya tomé la decisión por los dos. Se quedó perpleja, como si no procesara lo que había oído. ¿Qué estás diciendo? Que voy a divorciarme de ti. Los papeles se presentan mañana por la mañana. Tienes 30 días para mudarte. El impacto fue inmediato. Se quedó sin color, sin expresión, sin palabras. No puedes hablar en serio. Es la decisión más firme que he tomado en meses. Su reacción se volvió explosiva. No puedes echarme, esta también es mi casa. No lo es, respondí con total calma. La compré 6 meses antes de conocerte, con dinero que tenía desde mucho antes. En California, es propiedad separada. No tienes ningún derecho sobre ella. Marissa empezó a perder la compostura. Su seguridad habitual se desmoronó. Estás actuando como un loco. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. Acabo de hacerlo, le dije. Y fue sorprendentemente sencillo, sobre todo después de ver lo que publicaste en Facebook para que todo el mundo opinara sobre mí. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Viste eso? Sí. Imagina perder tu trabajo y aún así llamarte hombre. Muy elegante, Marissa. Tus amigas lo celebraron. Y yo también lo recibí con claridad. Trató de explicarse. Solo estaba desahogándome. Estaba molesta. No significaba nada. Significaba todo, respondí sin elevar la voz. Mostró exactamente cómo me ves, como un fracaso, como alguien insuficiente. Y si eso es lo que piensas, entonces no tienes razón para seguir aquí. Marissa empezó a entrar en pánico. La vi respirando rápido, intentando juntar palabras. Podemos arreglar esto. Todas las parejas tienen problemas. Podemos ir a terapia, hablarlo. No necesito terapia para entender lo que vi, le dije. Ya hablé con un abogado. Ya organicé mi dinero. Ya planifiqué lo que sigue. Tú eres simplemente el último cabo que estoy solucionando. ¿Qué dinero moviste? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿El mío? El que tenía antes de conocerte. El del negocio. Mis ahorros. Todo lo que nunca fue tuyo. Solo aseguré que siguiera siendo así. La furia apareció en su rostro de inmediato. Estás ocultando bienes. Eso es ilegal. No se puede ocultar lo que nunca te perteneció. Si quieres, consulta con un abogado. Te dirá exactamente lo mismo que el mío, no tienes derecho a nada. Marissa apretó los puños, temblando. Esto es absurdo. Estás siendo cruel. Estoy siendo práctico, le respondí. Pasaste el fin de semana evaluando si yo era suficiente para ti. Yo hice mi propia evaluación, y llegué a otra conclusión. Tienes 30 días para reorganizar tu vida. Úsalos bien. Ella se levantó, incapaz de disimular el temblor. Te vas a arrepentir. Estás cometiendo un error enorme. Me he repetido muchas veces que el único error real que cometí fue casarme con alguien que veía todo mi esfuerzo como si fuera un pasatiempo sin importancia. Todos cometemos errores, sí, pero el mío duró 3 años completos. Mientras pensaba en eso, su teléfono vibró. Ella lo revisó sin ningún intento de disimular, y en un instante, su expresión cambió. No era culpa, ni incomodidad, era satisfacción. Como si hubiera estado esperando justo ese mensaje. ¿Sabes quién me escribió? Se burló, con esa risa que ya me resultaba ajena. No me interesa, respondí sin mirarla. Alguien que sí tiene su vida en orden, añadió. Lárgate de mi casa. ¿Y eso por qué? ¿Te molesta que no soporte ver cómo luce un hombre de verdad? Alguien que no perdió su trabajo, insistió, casi disfrutando cada palabra. Solté una carcajada. Repite eso de los hombres de verdad, pero hazlo mientras te entregan los papeles de divorcio. El teléfono volvió a sonar, varias veces seguidas. Estaba conversando con alguien en tiempo real, eso era evidente. Se levantó y sostuvo el dispositivo frente a mí,
como si quisiera dejar claro que no le importaba que lo notara. Estás paranoico, dijo con fastidio. Si dedicaras menos tiempo a tus inseguridades y más a ser alguien exitoso, no estaríamos en esta situación. Perfecto, respondí. En 30 días deberás estar fuera. Pero ya que estamos, quiero saber con quién llevas mensajeándote todo el fin de semana, mientras supuestamente reflexionabas sobre nuestro matrimonio. ¿Quieres la verdad? Soltó sin que yo lo pidiera. Estoy hablando con alguien que sí sabe tratarme como merezco. Alguien que no revisa los precios del menú antes de invitarme a salir, como si estuviéramos en bancarrota. ¿Cuándo empezó esto? Hace 6 semanas, justo después de la cena en casa de Siena. ¿Recuerdas esa noche en la que me dejaste en ridículo por no tener un trabajo real? Ahí entendí que había terminado de conformarme contigo. Entonces llevas mensajeándote con alguien todo el fin de semana mientras decidías si seguir casada conmigo. Interesante. No es Galgen. Es Travis, mi ex de la universidad. Y sí, tiene dinero. De verdad. No como eso tuyo de manejo mi propio garaje. Él conduce un Tesla, vive en un condominio en pleno centro y me lleva a sitios donde ni existe el concepto de menú plastificado. Ni siquiera intentaba disimularlo. ¿Sabes qué? Me da lo mismo. ¿Quieres hablar con Travis? Perfecto. Llegaste tarde, dijo, cruzándose de brazos. De hecho, llevo semanas viéndome con él. Y ha sido increíble. Generoso, atento, y en todos los sentidos mucho mejor de lo que tú jamás fuiste. Algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Haz tus maletas. Te vas ahora mismo. No en 30 días. Ahora. Ya estoy quedándome con Travis la mitad del tiempo, respondió sin vergüenza. Su apartamento es mucho más agradable. Tiene arte de verdad en las paredes. No esos pósters tuyos de autos. Y su cama es king size. California King. No esa cama queen barata que compraste en oferta. Me dirigí a nuestro dormitorio sin responder, escuchando cómo seguía lanzando comentarios venenosos detrás de mí. ¿Quieres saber lo mejor? Continuó. Cada vez que tú estabas en el taller de Diego jugando a ser mecánico, yo estaba en casa de Travis, en sus sábanas, en su ducha, en su cama. Y, sinceramente, todo era 1000 veces mejor de lo que tú ofreciste jamás. Abrí el closet y empecé a sacar su ropa por montones, vestidos de diseñador, zapatos carísimos, toda la colección de cosas que había comprado con dinero que no era suyo. Las tiré sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Te vas hoy? No puedes echarme. Esta casa también es mía. Me reí, sin poder evitarlo. Tomé su caja de joyas. No, no lo es. Nunca lo fue. Solo viviste aquí mientras yo pagaba absolutamente todo. Vacié la caja dentro de una bolsa de basura y comencé a meter su ropa encima. Iba a tratar de arrebatármela. Para. Eso es caro. Que Travis te compre cosas nuevas. Suéltame mis cosas. La ignoré, llevé la bolsa hasta la puerta principal y regresé por más. Ella seguía allí, en el marco de la habitación, sosteniendo el teléfono como si estuviera dispuesta a llamar a alguien. ¿Estás loco? Voy a llamar a la policía. Hazlo. Cuéntales cómo llevas 6 semanas engañándome en mi propia casa. A ver qué opinan. Tomé su neceser, cosméticos, todo lo del baño. Lo vacié en otra bolsa. Ahora sí estaba llorando de verdad. No puedes hacer esto. Observa. Seguí metiendo lo que encontraba, álbumes de fotos con su familia, su laptop, su tablet, cualquier cosa que fuera suya. Yo ya no estaba pensando, solo actuaba, sacando cada rastro de ella de mi espacio. Voy a contratar un abogado. Uno bueno. Travis es abogado corporativo. Tengo derecho a la mitad de todo. La casa, tu negocio, todo. Y lo voy a obtener. Me detuve y la miré directamente. No tienes derecho a nada. Y mucho menos a quedarte aquí un minuto más. Eso lo decidirá un juez cuando escuche cómo me descuidaste. Cómo me negaste el estilo de vida que merecía. Cómo perdiste tu trabajo y me arrastraste contigo. Solté la segunda bolsa al lado de la primera junto a la puerta. Luego regresé a seguir vaciando la habitación, sus libros, sus adornos, cualquier cosa que fuera de ella. Se plantó frente a la puerta del dormitorio intentando bloquearme. Muévete. No. Estás actuando como un psicópata. Tomé otra bolsa llena de su ropa, abrí la puerta de entrada y la lancé al césped. Luego fui por la segunda, y así sucesivamente. Para. Eso es de diseñador. Se va a ensuciar. Debiste pensarlo antes de meterte con Travis en mi casa. El tercer bolso cayó sobre el césped con un golpe sordo, y el cuarto lo siguió segundos después. Para ese punto, ya no estaba simplemente sacando cosas de la casa,
parecía que cada viaje a la puerta era una expulsión más de todo lo que habíamos acumulado juntos, como si cada bolsa representara un pedazo del desgaste que ella había provocado. Había algo casi mecánico en mis movimientos, una precisión que solo aparece cuando uno deja de sentir y actúa en automático. Mientras tanto, ella gritaba sin pausa, con una mezcla de desesperación y rabia que habría detenido a cualquiera, pero no a mí. No después de todo lo que había pasado. «Te vas a arrepentir de esto», gritaba, con la voz quebrada. «El abogado de Travis te va a destruir. No vas a recuperar nada. Vas a perderlo todo, ¿me oyes?» Pero ya no quedaba nada que pudiera conmoverme. Ni su llanto, ni su histeria, ni sus amenazas repetidas. El quinto bolso salió volando por la puerta, luego el sexto. Sus zapatos quedaron desperdigados como si fueran restos de una vida que se acababa de romper. Los cojines decorativos, los mismos que defendía como si fueran obras de arte, terminaron rodando hacia el borde del jardín. Y las velas aromáticas, esas que compraba compulsivamente, se desparramaron entre las bolsas. Todo lo que adoraba quedaba ahora expuesto al sol, sin una gota de consideración. «Me voy a quedar con todo», insistió. «La casa, tu negocio, tu camioneta. Incluso lo que no has terminado de pagar. No vas a quedarte ni con tu orgullo». Entré una vez más en la casa y recogí su bolso. Lo había dejado caer cuando intentó detenerme, como si fuera un escudo que pensó que podría salvarla. Lo arrojé al césped sin dudar. Ella estaba allí, de pie, mirando todo con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo su mundo derrumbarse a una velocidad que nunca imaginó posible. Finalmente entendía que esto ya no era una pelea más. Era el final. «Sal de mi propiedad, Marissa», dije con voz firme, sintiendo por primera vez en semanas un fragmento de calma. «Estás cometiendo un error horrible», respondió entre jadeos. «Cuando el abogado de Travis termine contigo, vas a terminar viviendo en ese asqueroso garaje con Diego. No vas a tener ni para arreglar tu propia vida. Nada. ¿Me oyes? Nada». Respiré hondo antes de replicar. «Ya no tengo nada, Marissa. Tú te encargaste de eso. Lo hiciste el día que empezaste a publicar estupideces sobre mí, cuando decidiste volver con tu ex, cuando pasaste 6 semanas tratándome como si fuera invisible. Así que no vengas a decirme lo que perderé. Ya lo perdiste tú por mí». Su rostro se transformó en un rictus de odio puro. «Esto no termina aquí. Voy a hacer que tu vida sea miserable. Voy a asegurarme de que supliques volver. Y no voy a estar cuando lo hagas. Vas a arrastrarte. Vas a pedir perdón». «Qué emocionante», contesté con sarcasmo. «Ahora largo. Si no, llamo a la policía por invasión de propiedad». Comenzó a cargar su coche con una torpeza desesperada. Le tomó 3 viajes completos meter cada bolsa, cada caja, cada objeto que alguna vez defendió como indispensable. Yo permanecí en la puerta, sin moverme, sin pestañear, sin mostrar ni un gesto que pudiera darle la sensación de que aún me importaba. No dejé que se olvidara de nada, quería esa casa vacía de su presencia, totalmente vacía. Cada vez que regresaba a buscar otra carga, lanzaba un nuevo insulto. «Eres patético. Vas a morir solo en este agujero, con tu ridículo negocio de autos viejos, trabajando hasta morir porque nunca pudiste sostener una vida decente. Yo voy a estar en el ático de Travis tomando bebidas que valen más que tu presupuesto entero del mes. Y tú aquí, como siempre, lamentándote». Finalmente subió al coche, pero no dejó de gritar ni aun con el motor encendido. «Ya lo verás. Vas a ver lo que pasa cuando decides tirar a la basura lo mejor que te ha pasado en la vida. Vas a ver». Aceleró tan fuerte que dejó marcas oscuras en el asfalto. Me quedé de pie unos minutos, observando cómo sus luces se alejaban hasta desaparecer. Luego regresé a la casa, cerré la puerta con llave y sentí un silencio profundo, casi liberador, como si el aire hubiera cambiado por completo. Esa misma noche solo recibí un mensaje suyo. Llegó a las 4 de la madrugada, como si el insomnio la estuviera devorando igual que su rabia. «Acabas de cometer el peor error de tu vida. El abogado de Travis te va a destruir. Me voy a quedar con la casa, el negocio, con todo. Y tú vas a terminar en un garaje, sobreviviendo como un fracaso, mientras yo me río desde su ático. Disfruta muriéndote solo y arruinado». Tomé una captura de pantalla, la envié a mi abogado bajo el asunto Exhibiciona, la bloqueé sin pensarlo y volví a dormir con una tranquilidad que no sentía desde hacía meses. Con el tiempo supe, gracias a conocidos, que se mudó con Travis. Empezó a publicar fotos en Instagram, escribiendo frases inspiracionales sobre «dejé lo que no me servía, me elegí a mí misma, nuevo nivel desbloqueado». Mostraba cenas, regalos, planes elegantes, una vida que, según ella, yo nunca podría haberle dado. No revisé nada directamente, la información venía sola. Yo estaba concentrado en algo más grande. El cierre de la compra llegó un miércoles por la mañana.
Diego y yo pasamos horas en una sala de conferencias llena de documentos, abogados y contadores. Firmamos montones de papeles hasta que la mano me dolió. Luego vimos los números actualizarse, 1.3 millones después de impuestos y gastos. Una cantidad que jamás habría imaginado tener en mis manos. Esa misma noche fuimos a un bar en el centro. Los tragos costaban una locura, pero cada sorbo sabía a libertad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego, aún incrédulo. Lo primero, comprar una camioneta nueva. La mía ya pide retiro desde hace rato. No te creo, rió. ¿Nada más? Voy a comprar un espacio industrial para lo que sigue. Tengo varias ideas y quiero empezar pronto. Estás mal de la cabeza. Necesitas descansar. Viajar. Respira un poco, por favor. Respirar es para los que ya llegaron a la meta, dije. Yo todavía estoy empezando. Nos quedamos hasta que cerraron, celebrando como dos tipos que sabían que algo enorme estaba comenzando. Cuando llegué a casa, silenciosa, limpia, en paz, me permití una pequeña travesura infantil, actualicé mi perfil. Cambié mi biografía a algo que dejaba claro hacia dónde iba, emprendedor, titular de patentes, construyendo lo que sigue. Subí una foto de mi nueva Tecoume, simple pero impecable. La frase, actualización realizada. Las notificaciones explotaron. Gente que no veía desde hacía años reapareció como si la vida los hubiera despertado justo para comentar. ¡Felicidades! ¿Qué proyecto viene ahora? Hombre, ¿cuánto tiempo? 2 semanas después, el primo de Diego, que trabajaba en seguridad en el edificio donde estaba la empresa de Travis, comentó algo intrigante. Hombres trajeados, gente saliendo con cajas, rumores pesados. Una semana después, la bomba estalló. La firma de consultoría de Travis llevaba 6 meses bajo investigación federal. Fraude, facturación falsa, proveedores fantasmas, más de $500,000 desaparecido. Ese martes en la mañana, los agentes entraron al edificio y lo sacaron esposado frente a todos. Y para completar el cuadro, descubrí que casi todo lo que Marissa había publicado era fingido. El supuesto condominio de lujo estaba alquilado, y llevaba 2 meses atrasado en los pagos. El Tesla que ella tanto presumía nunca fue suyo. Era un contrato de alquiler que Travis no podía pagar ni aunque trabajara horas extras durante un año. Las cenas lujosas, los regalos costosos, los viajes improvisados, todo había salido de dinero malversado usando tarjetas corporativas. Travis no solo estaba en bancarrota, estaba encaminado directo a prisión federal por fraude. Cuando la noticia explotó, el Instagram de Marissa desapareció en menos de una hora. Sin publicaciones, sin historias, sin rastros. Su grupo de amigas entró en pánico intentando borrar comentarios. Siena eliminó conversaciones completas, pero todos sabemos que Internet nunca olvida. Había capturas de pantalla por todas partes. Mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje de Diego. Uno de nuestros antiguos clientes buscaba consultores para un proyecto grande, un desarrollador comercial estaba iniciando la construcción de un complejo de 100 departamentos y necesitaban asesoría en eficiencia de sistemas BAC. 2 semanas de trabajo, $20,000. Acepté, no por el dinero, sino porque seguir celebrando después del acuerdo de compra empezaba a aburrirme. Necesitaba ocupar mi cabeza y mis manos en algo útil. Ese trabajo puntual se convirtió en 3 más. La voz corrió rápido. Otros desarrolladores empezaron a llamarnos. Varias firmas de arquitectura querían nuestras especificaciones para nuevas construcciones. En menos de un mes tenía más proyectos de los que podía manejar yo solo. Así que contraté a 2 técnicos que habían sido despedidos de la misma empresa donde yo trabajaba. Ambos con familias que mantener, ambos con urgencia de trabajo. Se unieron sin dudarlo. Una mañana, mi abogado me envió un mensaje, la abogada de Marissa había presentado una moción para retrasar el divorcio. Al parecer quería revisar estados financieros, pelear por la mitad del dinero del acuerdo de compra, como si tuviera derecho a algo que existía mucho antes de que ella entrara a mi vida. Mi abogado se rió mientras me explicaba que su argumento no tenía ningún fundamento. La empresa nunca formó parte de los bienes matrimoniales. Déjala intentarlo, me dijo. Yo tengo tiempo y recursos. Ella, en cambio, no tiene ninguno. La jueza no tardó en rechazar la moción. Apenas la miró. Incluso le indicó a la abogada de Marissa que dejara de perder el tiempo con reclamos absurdos. Se estableció la fecha final del divorcio para 6 semanas después. El día de la audiencia, un martes por la mañana, la jueza resolvió todo en unos 20 minutos. Repartió los muebles de la casa por la mitad, le asignó alrededor de $8,000 de nuestras cuentas conjuntas por los 3 años de matrimonio y le deseó buen día. Eso era todo. La casa seguía siendo mía, la había comprado antes de casarnos, el dinero del acuerdo de compra era intocable.
Cuando la abogada intentó solicitar manutención, la jueza apagó la idea en 15 segundos, matrimonio corto, ella estaba empleada al momento de la separación, no había hijos. Caso cerrado. Firmé, la vi firmar y salí de la sala sintiendo un alivio que no se puede describir. Sin duda, los $200 por hora mejor invertidos de mi vida. Un jueves, mientras trabajaba en mi nuevo taller de 2000 pies cuadrados, que había adquirido con parte del dinero de la compra, escuché que llamaban a la puerta. Con esa nave industrial, por fin tenía un espacio digno para prototipos, reuniones con inversionistas y todo lo necesario para expandir la nueva línea de productos. Pensé que era Diego o quizás un repartidor. No me tomé la molestia de revisar. Pero no. Era Marisa. Se veía completamente distinta a la versión pulida que mostraba en redes. Llevaba el cabello recogido apresuradamente, no tenía maquillaje y vestía un pantalón de yoga viejo con una sudadera amplia. La realidad, sin filtros. Por favor, no cierres la puerta, me pidió apenas me vio. Consideré hacerlo. De verdad. Hubiera sido tan sencillo. Pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres? Pregunté. Necesito hablar contigo, respondió. Ya estamos divorciados. No queda nada pendiente entre nosotros. Ella no miraba mis ojos, miraba el interior del taller. Todo el equipo nuevo. Las estaciones de trabajo, los prototipos, y hacía los cálculos. Estaba entendiendo lo que había perdido mientras posaba feliz en un Tesla alquilado. Su rostro pasó por 5 emociones diferentes en segundos. Así que, la empresa era real, murmuró. Siempre lo fue. No sabía que había llegado tan lejos. Porque nunca te interesó, le respondí. Tú insistías en llamarlo mi hobby del garaje. Me pidió entrar. Le dije que no. Aún así, empezó a hablar sobre los errores que había cometido, sobre lo equivocada que estuvo respecto a mí, a Travis, a lo que realmente importaba. Su voz temblaba. Buscaba algo en mi expresión que la dejara entrar, física o emocionalmente. ¿Este arrepentimiento llegó antes o después de que arrestaran a Travis? Pregunté. No respondió. Pero su cara lo hizo por ella. Tienes que irte. Estoy trabajando. Entonces cambió de estrategia. Dijo que estaba en terapia, que quería mostrarme que había cambiado, que 6 años juntos tenían que significar algo. Me apoyé en el marco de la puerta y le contesté la verdad. Significan que desperdicié 6 años con alguien que solo me consideró suficiente cuando dejé de necesitarla. Se quebró. Lágrimas reales, nada de actuaciones. Aún así, me limité a observar. Le pregunté cómo iba su vida, dado que parecía tan interesada en la mía. Me dijo que estaba quedándose en casa de su hermana en Phoenix, que había perdido su empleo por estar distraída, que su coche había sido embargado. Qué complicado, fue todo lo que respondí. ¿Eso es todo? Reclamó. Tus problemas ya no son mis problemas. Y entonces llegó la verdadera razón por la que había venido. Quería ayuda. Su familia había dejado de hablarle. Siena y las demás la habían abandonado en cuanto terminó la fachada de Instagram. Me pidió si podía volver a vivir en la casa solo mientras se estabilizaba. Me reí. No pude evitarlo. Llámale a Travis, le dije. Ah, espera, está en prisión federal. Su expresión se derrumbó por completo. Me acusó de ser cruel, de ignorar sus disculpas. Pedir perdón no borra lo ocurrido, le recordé. No elimina los posts sobre elegir la excelencia. Ella insistió. Dijo que había cambiado, que perderlo todo la había hecho ver lo que de verdad importa. Sus manos temblaban. Miraba su onda golpeado como si pudiera desaparecer entre un parpadeo. Usa esas lecciones en tu próxima relación, fue todo lo que dije. Pero lejos de mí. Entonces llegó a lo que realmente buscaba, dinero. No intentó disfrazarlo. Dijo que solo necesitaba lo justo para entrar en un apartamento, primer y último mes de alquiler, que podía firmar un acuerdo, que me devolvería cada centavo. Mientras hablaba, su voz temblaba más y más, como si esperara que mi silencio fuera una señal de que iba a ceder. No lo era. Yo la observé sin interrumpirla. No por interés, sino porque era evidente que estaba vaciando su desesperación en cada palabra. Cuanto más hablaba, más claro quedaba que no venía por reconciliación, ni por cerrar ciclos, ni por un gesto noble. Venía porque no le quedaba nadie más. Necesito ayuda, repitió. De verdad no tengo a quien acudir. Respiré hondo y dejé que mis palabras fueran tan simples como definitivas. Marisa, no voy a financiar tu recuperación. Eso se acabó. Ella parpadeó, como si no entendiera o no quisiera entender. Después buscó argumentos nuevos, recicló promesas, intentó torcer la conversación hacia la nostalgia, hacia lo que alguna vez fuimos. Ninguno funcionó. No lo digo con odio, añadí. Lo digo porque ya aprendí. Lo que te pase ahora no es responsabilidad mía. Su expresión pasó de súplica a incredulidad,
como si nunca se le hubiera cruzado por la mente que yo podía realmente darle la espalda sin vacilar. ¿En serio? ¿Así de fácil me dejas caer? Preguntó con un hilo de voz. Me dejaste caer tú primero. Yo solo aprendí a no esperarte más, respondí. Se quedó quieta unos segundos, sin saber si llorar, gritar o seguir rogando. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia su coche. Parecía más pequeña, como si la realidad la hubiera encogido. Antes de abrir la puerta, se detuvo y lanzó su último intento. ¿De verdad no queda nada? Nada en absoluto. No hubo necesidad de pensar la respuesta. No queda nada, dije. Lo que destruiste no se reconstruye con lágrimas. Entró al coche. No hubo más palabras. Solo el sonido del motor encendiéndose y alejándose despacio, como si incluso su salida tuviera miedo de hacer ruido. No he sabido nada más de ella. Y, siendo honesto, tampoco tengo intención de saberlo. Yo sigo avanzando. Ella, por primera vez, tendrá que aprender a caminar sin una red que la sostenga.